En esta lección discutiremos la resta de fracciones usando reglas formales. Lo principal a recordar es que cuando sumamos o restamos fracciones necesitamos un denominador común. Necesitamos un denominador común porque necesitamos agregar o restar piezas o partes del mismo tamaño. Entonces, para una revisión, para sumar o restar fracciones. Paso 1. Si las fracciones no tienen un denominador común, determine el menor denominador común o LCD o al menos un denominador común. El LCD es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Paso 2. Escribe cada fracción como equivalente fracción con el LCD o denominador común. 3. Sumar o restar las fracciones sumando o restando los numeradores y manteniendo el denominador común igual. Y luego el paso 4. Simplificamos la fracción si es posible. Volviendo a nuestros ejemplos. Aquí tenemos 5 octavos menos 1 octavo. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que tenemos un denominador común de 8, lo que significa que las partes o piezas son del mismo tamaño. 5 octavos menos 1 octavo significa que tenemos 5 copias de 1 octavo, y estamos restando una copia de 1 octavo. Entonces, para encontrar la diferencia, restamos los numeradores. 5 menos 1 es igual a 4, el denominador sigue siendo 8. Entonces la diferencia es 48, pero la fracción 48 no se simplifica porque 4 y 8 comparten un común factor de 4. Una forma de simplificar la fracción es dividir el numerador y el denominador entre 4. Bueno, 4 dividido por 4 es igual a 1, y 8 dividido por 4 es igual a 2. El simplificado, la diferencia es la mitad. Si no reconocemos que 4 y 8 comparten un factor común de 4, otra forma de simplificar fracciones es escribir el numerador y el denominador en forma de factores primos. Observe que 4 es igual a 2 veces 2, y la factorización prima de 8 es 2 veces 2, 2 veces. Observe cómo podemos ver que 4 y 8 comparten un factor común de 4, o 2 factores de 2. 2 dividido por 2 es igual a 1 aquí, así como aquí, dejándonos con el fracción simplificada de la mitad. Luego tenemos 11 doceavos menos 7 doceavos. Nuevamente, observe cómo ya tenemos un denominador común de 12, lo que significa que las partes o piezas ya son del mismo tamaño. 11 doceavos menos 7 doceavos significa 11 copias de un doceavo menos 7 copias de un doceavo. Entonces encuentra la diferencia. Restamos los numeradores, 11 menos 7 es igual a 4, el denominador sigue siendo 12. Entonces la diferencia es 4 doceavos. Pero nuevamente esto no se simplifica porque 4 y 12 comparten un factor común de 4. Una forma de simplificar la fracción es dividir el denominador del numerador por 4. 4 divididos 4 es igual a 1 y 12 dividido entre 4 es igual a 3. La diferencia simplificada es un tercio. Otra forma de mostrar la simplificación de 4 doceavos es escribir la factorización prima de 4, que es 2 veces 2, sobre la factorización prima de 12, que es 2 veces 2, 3 veces. Simplificando 2 dividido por 2 es igual a 1 aquí, así como aquí, dándonos una fracción simplificada de un tercio. A continuación tenemos 2 tercios menos la mitad. Tenga en cuenta que para esta diferencia no tenemos un denominador común y, por lo tanto, las piezas o partes no son del mismo tamaño. Entonces, el primer paso es determinar el mínimo común denominador o al menos un común denominador. Y haremos esto enumerando múltiplos de 3 y múltiplos de 2. Los múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 12, 15, etc. Los múltiplos de 2 son 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Mirando las dos listas, observe cómo 6 es un múltiplo común de 2 y 3, y también lo era 12. Pero como 6 es el mínimo común múltiplo o el mínimo común múltiplo, 6 es el mínimo común denominador. Lo que significa que escribiremos 2 tercios y la mitad como fracciones equivalentes con el denominador de 6. Si alguna vez tenemos dificultades para determinar un denominador común, siempre podemos multiplique los dos denominadores para determinar un denominador común.
No siempre dará el mínimo común denominador, pero siempre dará un común denominador. Observe en este caso, 2 veces 3 es igual a 6, lo que resulta ser la pantalla LCD. Para escribir 2/3 como una fracción equivalente con un denominador de 6, multiplicamos el numerador y el denominador por 2 porque 3 veces 2 es igual a 6. Escribir la mitad como fracción equivalente con un denominador de 6, multiplicamos el numerador y el denominador por 3 porque 2 por 3 es igual a 6. Observe que 2/3 equivalen a 4/6, y la mitad es equivalente a 3/6. Ahora que tenemos un denominador común, las piezas son del mismo tamaño y podemos determinar la diferencia. Restamos los numeradores, 4 menos 3 es igual a 1, el denominador sigue siendo el mismo. La diferencia es 1/6. 1/6 se simplifica, porque el único factor común entre 6 y 1 es 1. Para el último ejemplo, tenemos 3/4 menos 2/5. Una vez más, observe cómo no tenemos un común denominador. Entonces, el primer paso es determinar el mínimo común denominador, o al menos un común denominador. Así que seguiremos adelante y enumeraremos los múltiplos de 4 y 5. Los múltiplos de 4 son 4, 8, 12, 16, 20, etc. Los múltiplos de 5 son 5, 10, 15, 20, etc. Observe que el mínimo común múltiplo de 4 y 5 es 20, lo que significa que 20 es el mínimo común denominador. Observe también cómo 4 por 5 es igual a 20, lo que también nos da la pantalla LCD. De nuevo el producto de los denominadores siempre nos dará un denominador común pero no siempre el mínimo común denominador. El siguiente paso, escribimos 3/4 y 2/5 como fracciones equivalentes con el denominador de 20. Para escribir 3/4 como una fracción equivalente con un denominador de 20, multiplicamos el numerador y el denominador por 5 porque 4 por 5 es igual a 20. Escribir 2/5 como una fracción equivalente con un denominador de 20, multiplicamos el numerador y el denominador por 4 porque 5 por 4 es igual a 20. Entonces 3/4 equivalen a 15 vigésimos y 2/5 equivalen a vigésimo 20. Ahora que tenemos un denominador común, sabemos que las partes o piezas son del mismo tamaño y podemos determinar la diferencia. Restando los numeradores, 15 menos 8 es igual a 7 y el denominador sigue siendo 20. El único factor común entre 7 y 20 es 1 y, por lo tanto, la diferencia se simplifica. La diferencia es igual a 7 vigésimos. Y esto debería tener sentido. 15 vigésimos menos 8 vigésimos equivalen a 7 vigésimos. Significa, 15 copias de una vigésima menos 8 copias de una vigésima es igual a 7 copias de una vigésima. Espero que hayas encontrado esto útil.